la vida hay visitas que a uno le agrada que vengan, ¿sí o no? Hay personas que nos gusta que lleguen a visitarnos. Pero en cambio hay visitas que usted, la verdad, llegan y tan pronto llega le pone detrás de la puerta el palo de la escoba. ¿Con qué fin? Con que se vaya rápido. Eso está en Proverbios. Y es interesante que hay decirlo de este modo, ¿no? En la vida, reitero, hay visitas que nos agradan. En un momento el ángel del Señor, dice la Biblia, que visitó ¿a quién? A María, ¿recuerdan eso? Y le dijo, quedarás embarazada y el bebé que tienes se llamará admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Pero hubo otro momento donde un ángel también visitó ¿a quién? A Jacob. Y en otro momento vino una visita sobre Abraham. Y la Biblia está llena de esos sucesos, ¿no? En un momento Jesús visitó la casa ¿de quién? De Marta y de María, ¿sí o no? Y hay visitas que a uno le gusta que lleguen ¿a dónde? A la casa. Pero la verdad, hay visitas que usted dice, no quiero que llegue. Esta semana antepasada, leyendo el libro de Job, hubo un versículo que me impactó el corazón. Y es cuando Job, en medio de la circunstancia que está viviendo, dice esto: lo que no quise que me pasara, me terminó pasando. Literalmente dice, la sopa que no quería tomar, me tocó ¿qué? Tomármela. Y hay momentos donde uno diría, duro esa situación que le pasó al señor o a la señora fulana de tal. Yo creo que yo no sería capaz de soportarlo. Y hablando con una mujer en estos días me decía, cuando hubo un suceso así, Diego y vio y dijo, Dios mío, si a mí me llegara a pasar lo que le pasó a esta persona, yo no sería capaz de soportarlo. Y a los pocos días tuvo que vivir exactamente la misma situación. Y si bien es cierto, como lo decía, hay cosas que nos gusta recibir en la vida, pero hay cosas que no nos gusta recibir en la vida. Yo quiero hablarle de algo que he titulado Cuando la crisis visita nuestra vida. ¿Cómo es el título? Y la pregunta es, ¿esa visita la recibimos con agrado o sin tanto agrado? ¿Sí o no? Porque ese tipo de visitas uno dice, prefiero no recibirla. Y en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 1, yo quiero que usted me acompañe allí en esta mañana. Éxodo 1:1. ¿Cuántos desean que Dios hable a su corazón en esta mañana? Éxodo capítulo 1, versículo 1 dice así: entonces los hombres, los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuántos? 70, y José estaba ¿en dónde? En Egipto. Versículo 6. ¿Y murió quién? José. Usted dígale al que está al lado suyo, todos algún día ¿qué? Moriremos. ¿Queda claro? Y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 7. Y los hijos de Israel, ¿qué dice el texto que pasó? Se fructificaron. ¿Qué más? Multiplicaron. ¿Qué más? Fueron aumentados. ¿Qué más? Fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos ¿qué? La tierra. Y hasta aquí es interesante ver que todas las cosas ¿cómo van? Bien. ¿Por qué van bien? Porque hay fructificación, hay crecimiento, hay multiplicación, hay fortaleza. Y cuando las cosas están bien, ¿cómo usted y yo nos sentimos? Pues bien, ¿sí o no? Si usted, su casa está bien, la economía está bien, la salud está bien, ¿cómo se siente uno? Bien. Pero cuando la salud se ve afectada y la economía se ve afectada, empieza a haber ¿qué? Un desequilibrio. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Y entonces la economía se afecta, los hijos entran en problemas, discusiones con el cónyuge, entre otras cosas. Y en medio de esas situaciones empezamos a entrar en una ¿qué? Crisis. Y hasta aquí el pueblo ¿cómo está? Versículo 7. El pueblo está chévere. Y yo creo que a veces hay algo que me llama la atención.
Y es que en medio de la comodidad a usted y a mí nos gusta ¿qué? Quedarnos. Porque si algo que al ser humano le gusta es estar bien ¿qué? Bien acomodado. Usted se compra una almohada para dormir bien cómodo. Se compra una silla para sentarse y estar bien cómodo. Pero en el versículo 8 pasa algo que la verdad ellos no se lo esperaban. Porque si hay algo que hay que entender en esta mañana es que las crisis vendrán sin aviso alguno. Las crisis vendrán aunque Dios esté ¿con quién? Con nosotros. Las crisis vendrán aunque, digámoslo así, nos mantengamos fieles ¿a quién? Al Señor. Pero también debemos entender que las crisis son herramientas que Dios usa ¿para qué? Para enseñarnos. Las crisis son herramientas que Dios usa para madurarnos, porque ¿cuántos hemos crecido gracias a una crisis? Gracias a un problema. Y quiero utilizar 3 palabras para los que toman nota. La primera palabra es redirección. La segunda palabra, reencuentro. Y la tercera palabra, refinar. ¿Listo? Si tiene su teléfono inteligente en su banco de notas, abra y escriba estos 3 puntos. Si tiene su agenda, hágalo también. ¿Cuál es la primera palabra? Redireccionar. Segunda palabra, reencontrar. Y tercera palabra, refinar. A ver, digamos las 3 palabras que vamos a usar esta mañana. Número 1, redireccionar. Número 2, reencontrar. Y número 3, ok. Versículo 8 del capítulo 1 del Éxodo. Entre tanto, ¿qué pasó? El pueblo, ¿cómo está hasta el versículo 7, amado hermano? Está bien. Recordémoslo, ¿no? Pero en el 8 pasa algo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a quién, a José, y dijo ¿a quién? A su pueblo. He aquí el pueblo que de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que quién, que nosotros. Ahora pues seamos ¿qué? Sabios para con él, para que no se multiplique ni acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Y yo quiero que usted me ayude a ver qué cosas empezaron a hacer sobre los que estaban cómodos. Número 1, que los molestasen ¿con qué? Con sus cargas. Reedificaron la ciudad de Faraón, la ciudad de almacenaje de Pitón y Ramasés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de tal manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los hijos hicieron servir ¿a quién? A los hijos de Israel, los egipcios, perdón. 14. Y amargaron, ¿qué dice la Biblia? Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras. Dejémoslo hasta ahí. El pueblo que está cómodo ahora pasa ¿a dónde? A ser incomodado. ¿Qué cosas dice el texto que ocurrieron? Los oprimieron. ¿Qué más dice la Biblia? Los hicieron servir, les amargaron y empiezan a vivir una serie de circunstancias que los van a llevar a incomodarse en medio de la situación. Y sabe algo que se ha visto en esta pandemia es que muchos se han ¿qué? Acomodado. A tal punto que muchos se han relajado. Y a tal punto que muchos se han desconectado. No están conectados sino ¿qué? Sino desconectados. Y entonces hemos caído en un punto de acomodarnos tanto que el Señor tiene que desacomodarnos. Y este pueblo se había ¿qué? Acomodado. Ahora la pregunta es esta: ¿qué se le había olvidado al pueblo? Y cuando usted y yo leemos el texto en el libro del Génesis, vamos a leer algunos textos aleatorios. Capítulo 35, versículo 12 de Génesis. Vea lo que dice. Génesis 35, 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti. ¿La qué? Le daré la tierra. Capítulo 26, versículos 3 y 5. Vea lo que dice el texto bíblico.
Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y qué más, y mis leyes. Capítulo 48 de Génesis, versículo 21. Dice así: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver ¿a dónde? A la tierra de vuestros padres. Capítulo 50, versículo 24, dice el texto así: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a quién más, y a Jacob. Una de las cosas que hizo el pueblo es que se acomodó en Egipto. ¿Y qué se le olvidó? El plan y el propósito de quién, de Dios. Y es interesante que nosotros entendamos algo en esta mañana. Dios permitirá una crisis en nuestra vida, número uno, para redireccionarnos hacia el plan y el propósito que Él tiene para usted y para mí. Porque déjeme decir esto: el plan de Dios no terminaba en Egipto, ni siquiera en el desierto. El plan de Dios, ¿dónde terminaba? En la tierra prometida. Y entendamos esto: el plan de Dios para usted y para mí no es que vivamos 80 años en la tierra y nos muramos. El plan de Dios para usted y para mí es que un día estemos con Él por los siglos de los siglos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero la pregunta es: ¿qué permitirá Dios en su vida y en mi vida para centrarnos en el plan que Él tiene? ¿Una qué? Una crisis. Por eso esto he aprendido: mientras que usted ore, Dios obra. Y le voy a decir esto esta mañana: Dios, por amor a su iglesia, tratará vidas para redireccionarlas ¿hacia dónde? Hacia el propósito de Dios. Y aquí me llama la atención algo. En este texto del libro del Éxodo uno encuentra algo, mi amado hermano, que el mismo Dios que le dice a Moisés: vaya y dígale al pueblo que salga, es el mismo Dios que endurece el corazón de quién. Y la pregunta es: ¿por qué Dios que manda a Moisés endurece? Para que este Moisés y este pueblo conocieran a través de esa dureza quién era quién. Pero Dios tiene que desacomodarlos ¿de dónde? De ese lugar de confort en que están, para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. En nuestro contexto, en el contexto de ellos era una tierra. En nuestro contexto, ¿cuál es? El cielo. Y tengo que decirte esta mañana algo: si Dios te quiere llevar al cielo, Dios te tendrá que desacomodar. Aunque no dígame. Porque el plan de Dios está por encima ¿de qué? De nuestros deseos, de nuestros anhelos y de nuestros caprichos. Y es interesante entender algo. Recuerdo la anécdota y lo contaba en el primer servicio. Un pastor que va a visitar a una familia que era muy humilde, y lo único que tenía esta familia era una vaca. Y entonces los hermanitos tenían la vaca y comían lo único que le daba la vaca. ¿Qué le daba la vaca? Leche y queso, no más. Y entonces todos los días, ¿qué hacían los hermanitos? Iban, ordeñaban la vaca, tenían la leche y tenían el queso, y ese fue el alimento durante mucho tiempo. Pero me llama la atención que el pastor va con aquel obrero y le dice: vamos a visitar a los hermanos tal. Y llegaron al lugar, hermana Liliana y hermano, y cuando llegaron la vaca estaba por ahí pastando, y el pastor le dijo al obrero: quédese ahí, vea lo que vamos a hacer. Y cogió el pastor y pum, empujó la vaca, y la vaca se fue rodando hasta la misma y quedó muerta la vaca. Y el obrero dijo: pastor, ¿usted por qué hizo eso? Mire los hermanos como viven, pastor, ¿verdad? Y dijo: tranquilo, no se preocupe. El tiempo pasó. A los meses volvió el pastor a visitar a los hermanitos, cuando encuentran y desde lejos divisaron un cultivo de maíz, yuca, plátano y una cantidad de cosas. Y el pastor dijo: vea, esto cambió de dueños o algo pasó aquí. Y llegan a visitar a los hermanos, y cuando llega le dice: hermanos, mire esto, qué bendición, cómo esto está de cambiado, ta. Y el hermano le dice: sí, pastor, la verdad hace unos meses atrás teníamos la vaquita, ¿se acuerda de la vaquita blanquita? Sí. Ah, ¿qué pasó? Pues la vaquita se nos rodó por el peñasco y se murió. Y desde ahí nos tocó hacer algo
diferente. Y yo creo que a veces usted y yo nos acostumbramos a la vaca, pero Dios tendrá que ¿qué? Echárnosla a rodar. ¿Hay alguien que siente que Dios le quiere quitar la vaca? Israel se acomodó y Dios los desacomodó. ¿Y por qué los desacomodó? Porque Dios tenía que, amado hermano, un plan. Dígale que está al lado suyo: Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan con tus hijos. ¿Dice amén a eso? Y si Dios tiene un plan con sus hijos, Dios va a desacomodar a sus hijos. Así que no pelee usted, deje que Dios haga. Usted ore, pero Dios va a desacomodar. ¿Estamos de acuerdo? Dios va a tumbar la vaca. ¿Qué puede ser la vaca? Aquello en que hemos confiado, aquello en que dependemos, aquello en que nos hemos agarrado. Y el Señor dice: tengo que quitarles ¿qué? La vaca. Desacomodarlos. Estamos bien hasta aquí. Y en ese desacomodar, Dios, ¿por qué nos quita cosas? Porque pueden ser fácilmente distractores entre Él y nosotros. En la Biblia hubo un suceso muy interesante. Un anciano que amaba a sus hijos, llamado ¿cómo? Abraham. Y llega un momento donde Abraham está, yo creería que ama tanto a su hijo, que su hijo se convierte en ¿qué? Prácticamente en su admiración, en su centro de atención. Y Dios ve eso en Abraham y dice: ok, yo te di a Isaac para que a través de Isaac se cumpla el plan, pero no para que Isaac sea el estorbo entre tú y yo y el plan que tenemos. Y Dios, ¿qué le dice a Abraham? Quiero que me sacrifiques ¿a quién? A Isaac. ¿Por qué lo que pide eso el Señor? Porque quiero que entienda esto: las bendiciones que Dios a usted le ha dado y a mí nos ha dado no pueden ser distractores entre Dios y nosotros. Se lo repito: las bendiciones que hasta aquí el Señor a usted y a mí nos ha dado no pueden ser distractores. Porque la bendición que viene de Dios, dice la Biblia, que no añade ¿qué? Tristeza. Estoy siendo claro hasta acá. Y Dios tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer Dios con Abraham? Le tiene que quitar a Isaac para que la atención de Isaac se centre ¿en quién? En Dios y en el plan que Dios tenía para ¿con quién? Para con él. Entendiendo esto, entonces, los lazos de amor que Dios usa, las cuerdas de amor que Dios usa, las permite para captar nuestra atención y volvernos ¿a quién? A Él. Lo que Dios necesite para reenfocarnos, lo utilizará por amor a usted y por amor a mí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque Dios no nos dará lo que le pidamos. Dios nos dará lo que realmente que necesitamos. ¿Estamos claros? Porque la bendición de Dios, vuelvo y lo digo, no puede ser una ¿qué? Una distracción. Si la cara linda que usted tiene, si el cuerpo lindo que usted tiene se está convirtiendo en una distracción, Dios tratará en esa distracción. No sé si me hago entender. Y a uno Dios no nos hizo tan lindo, hermano. Bueno, hermano Jorge sí es elegante. Por eso la hermana Diana, el Señor no sé si decirle abrió los senos. No, mentira. Pero uno dice, hay unos que lo único que nos ayuda es la pura ¿qué? Gracia. De resto no hay nada que escoger, hermano. Pero aquí yo quiero que entendamos esto. La crisis vino a Israel ¿para qué? Para enfocarlo en ¿dónde? En el plan y en el propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos necesitan, reitero, que Dios nos alinee con su plan y su propósito? Porque los planes de Él, ¿qué dice la Biblia? Son ¿qué? Mejores que los nuestros. Los sueños de Dios son mejores que ¿quién? Que los nuestros. Entonces, la pandemia ha sido un juicio para el mundo, pero ha sido una disciplina ¿para quién? Para la iglesia. Para que la iglesia vuelva ¿a qué? Hablábamos en estos días con el pastor y decíamos: ¿dónde quedó el mensaje de la teología de la prosperidad en medio de la pandemia? Se acabó. ¿Dónde quedó el mensaje de que todo estará bien en el 2020, 2021, cuando en medio de todo ese confinamiento que hubo? Y lo que Dios estuvo haciendo, ¿sabe qué es? Volviendo a redireccionar a la iglesia en lo que realmente es importante. ¿Qué es lo realmente importante? Que usted y yo muy pronto estaremos ¿con quién? Con Cristo Jesús. Yo he creído esto,
cada día que pasa, no estamos un año más viejo o un día más viejo, no. Cada día que pasa, estamos un día más cerca de encontrarnos con ¿quién? Con el Señor. Amén. Cada mañana levántese y diga: hoy es un día más cerca de ¿quién? De estar con mi Señor y mi Salvador. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Entonces, número uno, cuando la crisis viene, ¿viene para qué? Para redireccionar mi vida. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el qué? Y hay dos métodos que Dios utiliza. Método número uno, la revelación de la palabra. Método número dos, un faraón, un pez, Jonás, Tarsis. ¿Y Dios qué hace? Levanta un pez y lo pone en dirección ¿a qué? A Nínive. Palabras más, palabras menos. Lo que usted y yo necesitemos para redireccionarnos, la buena noticia ¿cuál es? Que Dios lo va a usar. Amén. Yo sé que este mensaje no produce amén. Y si no produce amén, quiere decir que voy bien. Donde usted esté emocionado y dice: Señor. Ok, segunda palabra que dijimos que íbamos a utilizar, ¿cuál es? Entonces la primera queda clara. Viene para redireccionar. Hermano Oscar, ¿y esto de dónde lo sacó? De un pueblo que se había que acomodar. Pero lo segundo lo saco de una pregunta que hace el faraón en Éxodo 5:2. Mire esto, amado hermano. ¿Cuál es la pregunta que aparece en Éxodo 5:2? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a quién. Y la segunda palabra que utilizo es un reencuentro. Esta es la pregunta que hace ¿quién? Faraón. Pero Dios, ¿cómo le contesta a Faraón esta pregunta? Con 10 plagas. Capítulos 5, 6, 7 y 8 del Éxodo responden esta pregunta. ¿Quieres saber quién soy yo? Y empieza a mostrarse plaga número 1, plaga número 2, plaga número 3, plaga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tengo el tiempo para explicar cada una de las plagas, pero hay algo muy, muy interesante allí. En medio de esa circunstancia, ¿qué ocurre? Capítulo 7, versículo 10 del Éxodo. Lea conmigo, por favor. 7:10 dice así: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo ¿qué? Una culebra. Y ahí se desatan todas las plagas. Y me llama la atención esto. En medio de la crisis, una de las cosas que desaparece de usted y de mí es la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el control, estoy seguro, pero cuando pierdo el control, ¿cómo me siento? Inseguro. Y cuando veo el texto, me llama la atención que ese pueblo necesitaba un encuentro personal ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque a ese pueblo se le olvidó el propósito, pero también ¿qué se le olvidó? El Dios que tenía un ¿qué? Un propósito. Y entonces me llama la atención que Dios coge y endurece el corazón de Faraón. Pero el mismo Dios dice a Moisés: ve y saca al pueblo. A través de cada una de las 10 plagas, Dios, ¿qué está haciendo con el pueblo? Se está dando a conocer como lo que Él es. Y yo quiero que entendamos esto. Mire, una cosa es tener la palabra como información, y otra muy diferente es que la palabra sea una verdad encarnada en mi corazón. Se lo repito. Una cosa es tener la Biblia como información, y otra muy diferente es que la palabra se encarne ¿en dónde? ¿Cuándo la palabra se encarna en el corazón? ¿En medio de qué? De una crisis. Por eso pregunto, ¿la crisis es una bendición o es una tragedia? No, pero y eso lo hemos aprendido de Job. ¿Acaso solo recibiremos? La mujer le dice: pues maldiga a Dios y muérase. ¿Y qué dice Job? ¿Acaso recibiremos solo lo bueno y no lo malo entonces? Y en este punto me llama la atención. Una cosa es decir, la Biblia dice que Dios sana, y otra muy diferente es decir, yo experimenté la sanidad del Dios que sana. ¿Me hago entender? Una cosa es decir, Dios provee, y otra es decir, he experimentado la provisión de Dios. ¿Cuántos hemos podido encarnar esa palabra?
Una cosa es decir, Dios guarda. Y otra cosa es usted decir, el Señor me guardó. Y cuando esa palabra se encarna en su corazón, usted y yo no volvemos a ser ¿qué? Los mismos. A tal punto que cuando la palabra se encarna, escúcheme aquí, cuando la palabra se encarna en mi vida, crezco en fe y en confianza. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que el mismo Dios que estuvo ayer estará hoy y estará mañana. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, a través de las circunstancias, Dios nos llevará a tener un encuentro personal ¿con quién? Con Él. Y a mí me llama la atención que cuando uno ve estas plagas, cada una fue como, perdónenme la expresión que voy a utilizar. Ayúdame con el niño, porfa. Escúcheme acá. Cada una de las plagas fue la encerrona que Dios le iba haciendo ¿a quién? Al faraón. Pero ¿con cuál plaga tocó la fibra del faraón? O sea, Dios venía trabajando y cerrando y cerrando y cerrando, pero un momento donde le dio ¿donde qué? Y esto me enseña algo. Faraón era un gobernante, ¿sí o no? Era un líder prominente. Y tenemos un vecino por ahí que se cree lo último, habla, vocifera, se enaltece. Pero cuando estoy viendo las noticias, muchas de las cosas que están a su alrededor están haciendo algo. El cerco se le está ¿qué? Cerrando. Y la mano de Dios está interviniendo. Entendamos algo, que Dios es soberano y Señor de toda la creación. Entendiendo esto, entonces ese reencuentro es donde usted puede decir: Señor, a pesar de las circunstancias, yo creo en ti porque tú conmigo has estado. Y yo no sé por qué, pero en medio de la crisis siempre estamos solos. Nadie lo llama, nadie lo visita, nadie. ¿A cuánto les ha pasado? Que usted dice: oiga, en medio de este problema todos se olvidaron de mí, me abandonaron. Y he entendido que Dios intencionalmente permite eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos va a formar, no nos lleva en combo, nos lleva solas. Y a veces uno está en la casa con sus hijos, pero se siente que, y es un trato entre quién, entre usted y Dios. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Esa crisis vendrá para que volvamos a reencontrarnos ¿con quién? Con el Señor. A veces se nos olvida que somos lo que somos por su gracia, por su amor y su misericordia. Entender esto: cada plaga confrontó la deidad ¿de quién? De los egipcios. Las plagas que dejaron ver el poderío, el señorío, la grandeza y el poder ¿de quién? De Dios. Número uno, la crisis viene para redireccionarnos. Pero número dos, ¿para qué viene? ¿Para qué dijimos? Que tengamos un qué. Y me gusta un pasaje en la Biblia, cuando Jesús va camino a Gadara, van navegando y Jesús está dormido. Y dice la Biblia que se levantó ¿qué? Una tormenta. ¿Recuerdan el suceso? ¿Y qué empezaron a hacer los discípulos? A botar los enseres, a gritar, a tal punto que Jesús estaba durmiendo. Y cuando uno dice, tres cosas pienso yo de ese texto. Uno, o Jesús estaba rendido que no sintió el viaje, o se estaba haciendo el dormido, o tenía una paz impresionante que nada lo movía. Yo no sé usted con cuál de las tres se queda. Yo me quedo con la tercera. Y en medio del alboroto ellos gritan y Jesús los calma la tormenta y le dice: oiga, Pedro, cálmese. Y les dice: hombres de poca ¿qué? ¿Y por qué les dice de eso? Pedro, ¿por qué estás reaccionando de esa manera si yo estoy contigo en esta barca? Y a veces el Señor tiene que decirnos esto: Jorge, ¿por qué estás reaccionando así si yo estoy contigo? Y a veces se nos olvida que Él todavía está en donde, en la barca. Y el mismo que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, sigue estando con nosotros ¿en qué? En la barca. Que no se nos olvide eso, hermano. La tempestad puede golpearnos, pero debemos recordar que Él sigue con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén?
Siento en mi corazón que hay personas que se han sentido muy solas, abrumadas, abatidas. Pero hoy quiero recordarle esto: el Señor está contigo. El Señor sigue montado en tu barca. El Señor no te ha dejado. Oro por estas personas que están así, Señor. Ore un minuto conmigo. Que podamos tener paz en medio de la tormenta, Señor. Espíritu Santo, trae fe a esa persona que se siente insegura. Trae confianza. Quizás la tormenta ha sido muy dura, pero hoy tengo que decirte que el Señor sigue contigo. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. La tercera palabra que veo en esta mañana, ¿cuál le dijimos que era? Número 1, redirecciona. Número 2 y número 3, refinar. ¿De dónde saqué la primera palabra? De la manera como Dios trató con el pueblo. ¿De dónde saqué la segunda palabra? De la manera como Dios trató con Faraón. Pero ¿sabe de dónde sacó la tercera palabra? De cómo Dios trató con Moisés. Y es interesante algo. ¿Cómo era Moisés? A ver, hagamos historia. ¿Cómo era Moisés? En su temperamento, ¿cómo era? Era violento. ¿Cómo más era Moisés? Atravesado. ¿Cómo más? Orgulloso, prepotente, altivo. En algún momento le sacaron el mal genio a Moisés y sacó la mano y mató al egipcio. ¿Sí o no? En otro momento le sacaron el genio a Moisés y Dios le dijo que le hablara a la peña y él sacó ¿qué? ¡Pah! Y golpeó la peña. Y cuando uno mira a este Moisés, uno dice: este hombre autosuficiente, este hombre prepotente, este hombre altivo. Mire lo que dice Números 12:3 de él. Y luego vamos a Éxodo 33:15. Números 12:3, léalo conmigo. ¿Qué dice la palabra? Y aquel varón Moisés, ¿cómo era? Manso. No dice manso. ¿Qué dice? Muy manso. Muy manso. ¿Y qué más dice? Más que todos los hombres que había sobre toda. Y uno dice: venga. ¿Qué pasó con el orgulloso, autosuficiente y peleón de Moisés? Ahora se ha convertido ¿en qué? En un hombre manso. En el Nuevo Testamento hay dos personajes. Uno es Juan, y Juan tenía un seudónimo. ¿Alguien recuerda cuál era? Junto con su hermano Jacobo: hijos del trueno. Cuando este par de hermanos, el genio se les alborotaba, ¿sabe qué pedían? Un momento de crisis, y le dice los muchachos le dicen a Jesús: oiga, Señor, mande un rayo y acabe con esta gente. Y Jesús les dice: ustedes no saben ni qué espíritu son. Y luego en primera, segunda y tercera de Juan, los que han estudiado Juan, esas tres cartas, ¿cuál es el lenguaje que utiliza Juan? Hijitos míos. Y uno dice: Juan David, ay, tan lindo. Pregunta: ¿qué pasó con el hijo del trueno para convertirse en alguien tan tierno? ¿Qué pasó con el autosuficiente para que la Biblia lo catalogue como el hombre manso? Pero Génesis 33 versículo 15 dice algo, que Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de dónde. Y uno dice: ¿qué pasó aquí? Que el prepotente fue transformado y ahora es dependiente de quién. El soberbio, altivo, malgeniado ahora es la mata de la ternura. Estoy hablando de Juan. Y lo tercero que es importante, cuando la crisis viene a nuestra vida, para redireccionarnos, para que tengamos un reencuentro con Dios, también viene para algo: para refinar nuestro carácter. ¿Para qué viene la crisis?
para refinar. ¿Qué significa la palabra refinar? Pulir, limpiar, purificar. ¿Qué hace un proceso en su vida y en mi vida? Moldean ¿qué? Nuestro carácter. Y es ahí donde Dios tiene que permitir una circunstancia. Y si somos demasiado orgullosos, Dios permite una circunstancia para hacernos personas ¿qué? Humildes. Y si somos demasiado creídos, Dios permite circunstancias para que dejemos de ser tan picados. Perdónenme el lenguaje, no sé si estoy siendo claro. Y si somos así, Dios nos transforma. Y en ese proceso el temperamento es que formado y el carácter es formado. Mire, hay personas, hermano, que tienen un geniecito que ven la leche y la cortan. Hay gente que no se le puede decir nada porque de una vez que estallan. Y otros que parecen un electrocardiograma. Suben y bajan. Suben y bajan. Y llevan años y años y años en el mismo sube y baja, sube y baja, sube. Y el tiempo se les pasó y no han madurado. Y en palabras del escritor a los hebreos dice: debiendo ser maestros, todavía toca darles ¿qué? Pero eso pasa en la iglesia de Pakistán, la de Comaral no pasa eso. Creyentes que no han madurado, creyentes con el mismo tiempo, los mismos años y llenos de mañas y resabios. Y Dios necesita formar ¿qué? El carácter. ¿Me hago entender? Si es en la casa, no se lo aguanta ni la esposa ni los hijos. O no se la aguanta ni el esposo ni los hijos, o no se la aguantan ni los papás. Un temperamento, un carácter, un genio, mejor dicho, que le dicen lamparita, la tocan y se le sale el genio, hermano. Y Dios tiene que moldear ¿qué? Ese carácter. Y para moldear el carácter, Dios ¿qué va a hacer? Pasarnos por un tiempo de ¿qué? De crisis. Y entonces para usted que es impaciente, la ponen en el banco a hacer una fila. Y llega a la caja y le dice: su merced, qué pena con usted, pero la caja que usted tiene que hacer es allá. Haga otra fila. Y ahí Dios le empieza a formar ¿qué? ¿Qué le empieza a formar Dios a usted? La paciencia. Y usted que de pronto es melancólica, que todo tiene que quedar, hermano, lo blanco con lo blanco, lo rojo con lo rojo, lo azul con lo azul, todo perfectamente detallado. Dios le regala unas bendiciones sanguíneas. Hablo de Hannah y Mariana. Un temperamento extrovertidas, recoge uno aquí y cuando va aquí ya votaron y uno dice, y es ahí donde pasa algo: o maduro o me agarro a pelear y no las disfruto. Y normalmente alguien que no madura toda la vida se la pasa ¿qué? Peleando. Toda la vida se la pasa. Y a veces uno dice: es que es allá el problema. Y sabe que he aprendido algo: a veces el problema no está afuera, el problema está es en mí. Y tenemos que madurar. Y tenemos que crecer, porque está bien. Y nuestro crecimiento, he entendido algo: el crecimiento espiritual no es algo instantáneo ni de modo recorrido. No, el crecimiento espiritual va a tener sus altos, pero va a tener sus bajos, pero sigue y sube. Pero hay gente que se acostumbró a que sube un paso y retrocede 7, sube 1 y retrocede 8, y están en ese punto. Y uno dice: aquí hay algo, necesita que su carácter sea moldeado ¿por quién? Por el Señor. Frente a eso, el autosuficiente se vuelve ¿qué? Dependiente. El iracundo se vuelve pasivo. El violento se vuelve manso y se vuelve ¿qué? Humilde. Y Dios tiene que trabajar en esa área en nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos que Dios moldee nuestro carácter? Si los huevos quedan salados, peleamos. Y si quedan sin sal, también. Mire, normalmente la persona que es así es desagradecida. Porque si usted se lo dio blanco, no, yo lo quería era negro, y se lo da negro, yo lo quería era verde. Y es una cosa, y uno dice ingratitud, queja, murmuración. Es bien complicado, es esa situación. Pero necesitamos madurar, hermano. ¿Por qué? Porque al nivel que maduremos, Dios nos puede ¿qué? Usar. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? Y Dios tiene que trabajar con el tartamudo ¿de quién? De Moisés, y formarle el carácter, formarle el carácter, formarle el carácter, formarle el carácter, hasta convertirle en el hombre que lideró a esa nación por 40 años.
Mire, cada proceso que usted viva, Dios lo está formando para que desarrolle ¿qué? El plan y el propósito de Dios que hay para su vida y para mi vida. Cuando crecemos en esa área, ¿sabe qué ocurre, hermano? Podemos obedecer a Dios de manera que incondicional. Cuando crecemos y nuestro carácter es moldeado, es purificado, es refinado, es limpiado, el fruto del Espíritu Santo empieza ¿qué? A brotar. Y recuerdo la anécdota de dos robles que estaban allí. Un roble ya veterano y estaba el otro ahí sentado. Y el roble joven le codea con una rama al viejo. Y el viejo lo mira así. Y el roble no joven le dice: oiga, yo soy un roble igual que usted. Y el viejo se queda viendo y hace. Pasan los años. El roble queda a la mitad del roble viejo. Y lo codea otra vez. Oiga, bueno, un poquito más. Yo soy un roble como usted. Y el viejo lo ve y le dice. Luego quedó a la misma altura del viejo y le dijo: oiga, yo soy un roble como usted. Y el viejo lo ve y le dice. Dice la historia que una noche vino una tempestad con viento, rayos, sacudieron ese árbol y, mejor dicho, a la mañana siguiente ese roble joven estaba sin hojas, con las ramas partidas, cabizbajo. Y lo coge el roble viejo y le dice: ahora sí eres un roble. ¿Qué fue necesario? ¿Qué fue necesario? Un proceso. Amén. Y cuando paso por el proceso, escúcheme esto, brota el fruto del amor, brota el fruto del gozo, brota el fruto de la paz. ¿Cuál otro fruto brota? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A mí me gusta mucho ese octavo, porque mansedumbre tiene que ver con ser enseñable. Y para que podamos desaprender para aprender, Dios, ¿qué tiene que hacer? Procesarnos, ¿sí o no? Ahora, entendamos esto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios no quiere ser una opción en nuestro corazón. Dios quiere ser el centro de nuestro corazón. Y aquí voy a decir algo que me toca decirlo. A veces la gente que tanto amamos nos termina decepcionando. Por una sola razón: porque las hemos metido a que ocupen en nuestra vida el lugar que únicamente le pertenece a Dios. Cuando yo escucho a alguien que dice: mire, ese tipo me hizo y me aquello, tengo que decir con toda franqueza: eso no es culpa de él, eso es culpa suya, porque usted lo dejó entronar en el lugar que era de ¿quién? De Dios. Y todo lo que usted meta al corazón que no sea Dios, le hará sufrir el corazón. Y el mismo escritor a los hebreos, ¿qué dijo? Pongan los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero Dios tiene que, algo que Dios va a hacer, ¿sabe qué es? Sacar los ídolos que tenemos. ¿En dónde? En el corazón. ¿Será que tenemos ídolos en el corazón? ¿Qué puede ser un ídolo? No un muñeco o una imagen. Yo creo que usted, yo tengo fe de que usted ya no tiene eso, ¿no? Pero de que pasa, pasa. Por ahí en Pakistán, en Colombia no pasa eso. ¿Qué es un ídolo? Aquello en lo cual usted pone su confianza, aquello en lo cual usted y yo ponemos nuestra esperanza, aquello en lo cual ponemos nuestra felicidad. Eso es un ídolo. Los hijos nos alegran, pero no son la fuente de nuestra felicidad. ¿Me explico? Mi esposa me alegra, pero no es la fuente de mi felicidad. La salud me alegra, los recursos que Dios provee me alegran, pero no son la fuente de la felicidad. Pregunta: ¿quién es la fuente de la felicidad? ¿Estoy siendo claro? Por eso aquí hay que entender algo. Mire, si mi felicidad es Él, en el hoy lo disfruto y en el mañana anhelo estar con Él.
Pero si mi felicidad no es Él en el hoy, no anhelaré estar con Él. Me voy a hacer entender. Ejemplo, usted dice: mi hijo está estudiando en otra ciudad. Constantemente, digámoslo, diariamente estamos hablando con ellos y me gusta. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal? Súper lo que hiciste, Y hay un deleite, hay una alegría en el hablar, ¿sí o no? Pero cuando hay ese deleite, hay un anhelo. ¿Cuál es el anhelo? Reencontrarse. O sea, hay un deleite en el hoy, en el momento, pero hay un anhelo. ¿Cuál es el anhelo? ¿Me explico? Voy a citar un ejemplo, hermana Lili y hermano Wilson, que tienen a su hijo en otro país. Constantemente están hablando y chévere, y qué bueno, y hay una alegría. Pero si yo les digo a los papás que están aquí, ¿qué desearían ustedes ya? Ellos, ¿qué dicen? Coger un avión e irnos a estar con nuestro hijo. Entonces, ¿lo disfrutan? Hoy sí, pero ¿qué anhelan? Encontrarse con quién, con Él. Mire, el que hoy disfruta a Jesús anhela encontrarse con Él. Se lo repito, el que hoy disfruta a Jesús anhela encontrarse con Él. Pero el que hoy no está disfrutando a Jesús ni siquiera está pensando en Él. Mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que la iglesia hoy, no solo la iglesia, está anhelando encontrarse con Jesús? Ahora se la hago a usted. ¿Usted anhela encontrarse con Jesús? No sé si me hago entender. Porque si lo anhelo, es porque lo estoy ¿qué? Pero si no lo anhelo, ¿por qué es? Porque no lo estoy disfrutando. Ahora la pregunta es: ¿Dios qué hará para que se despierte en nosotros un deseo por el cielo? Hacernos infelices con la tierra. Y el gran problema es que muchos no están disfrutando a quién. Y déjenme decir esto, y con esto ya voy cerrando. Muchos cambiaron la misa por el culto. Cambiaron al sacerdote por el pastor. Cambiaron la limosna por la ofrenda. Pero no ha cambiado su deseo por Jesús. Y tengo que decir esto: simplemente hay una religión. Porque vengo al culto el domingo para escuchar la palabra, pero durante la semana estoy desconectado ¿de quién? De Dios. Esa es la realidad de la iglesia hoy. Y muchos vienen al culto ni siquiera para adorar, ni siquiera para recibir, simplemente para redarguir como la conciencia. Uy, esta semana no voy a culto para que me vaya bien esta semana. Y muchos tienen el culto como un amuleto. Voy a culto para que me vaya bien, porque es que si no voy a culto me va mal. Entonces, para que me vaya bien, ¿voy a dónde? O eso es como el que dice: tengo la Biblia en el Salmo 91 abierta para que el Señor proteja mi casa. Y cuando la hoja se me pone amarilla, la paso al 23. Pero tenemos una religión y no hemos crecido en una ¿qué? En una relación. Cuando estas circunstancias visitan nuestra vida, la harán, número 1, para redireccionarnos. Número 2, para reencontrarnos. Pero número 3, para refinar nuestro carácter. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso en esta mañana? Que el Señor nos ayude a que en estos tiempos la comodidad no nos siga haciendo ¿qué? Haciendo daño.